junto al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Miguel Seara Hatton, en nombre del gobierno dominicano, tenemos a bien informarle lo siguiente. La evolución del comportamiento del precio del petróleo y sus derivados ha ido notoriamente al alza. Cuando asumió el actual gobierno el pasado 16 de agosto, el barril de petróleo estaba a 42.34 dólares. Actualmente se encuentra alrededor de los 63 dólares el barril, sufriendo una variación de más de un 45%. Si nos adentramos en los productos terminados como la gasolina, esta cotizaba a 51.43 dólares el barril en el mercado internacional. 6 meses después, a la fecha actual, el costo de la gasolina ha llegado a 78.14 dólares, un incremento de un 52%, como pueden ver en este segundo gráfico. Si nos vamos a las últimas 4 semanas, el contraste es aún más evidente. En enero el precio de la gasolina terminada se situaba a 59.38 dólares el barril, mientras que en la semana actual alcanza 78.14 dólares el barril, reflejando un incremento de un 32% en este periodo reciente, como evidencia el gráfico que ustedes tienen en pantalla. Todo este complejo escenario se ha recrudecido a raíz de la gravísima situación que actualmente afecta al estado de Texas, en los Estados Unidos, producto del frío ártico que dejó a millones sin agua y sin electricidad en una crisis sin precedente en un cuarto de siglos. Siendo Texas el centro neurálgico de energía de Estados Unidos, tanto en crudo como en gas natural, y la referencia para el mercado local, los problemas de distribución y la alta demanda local de energía por las altas temperaturas tendrán un notorio impacto en los mercados de hidrocarburos de la República Dominicana. El escenario de Texas no es alentador. Primero, el clima inusual en Texas redujo la producción de hasta 4 millones de barriles diarios de crudo y de 21 billones de pies cúbicos de gas natural, según los analistas. Segundo, las empresas energéticas estadounidenses redujeron esta semana el número de plataformas petrolíferas en funcionamiento por primera vez desde noviembre del año pasado, según Baker Hughes. Y tercero, la refinería de Texas detuvieron alrededor de una quinta parte del procesamiento de petróleo en medio de fuertes cortes de energía. Se estima que esa detención alcanza un 40% de la producción en Texas. De hecho, 5 de las principales refinerías con procesamiento que superan los 1.2 millones de barriles diarios, se proyecta estarán fuera de producción hasta mitad de la próxima semana, en el mejor de los casos. Entonces, la realidad es clara. La constante escalada de los precios del barril de petróleo, así como el de los productos refinados derivados de este, ha tenido un impacto importante sobre el precio de paridad de importación y por vía de consecuencia en el precio de la venta al público de todos los combustibles en la República Dominicana. Ahora bien, ante esta situación global sin precedente en los últimos 25 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha dispuesto una serie de acciones. Semana a semana, el gobierno del presidente Abinader, en virtud del decreto 625-11, ha asumido gran parte del alza de los precios de los combustibles, de manera que el ciudadano no se vea afectado en la proporción real de los aumentos, mientras se define la situación del carácter transitorio
o permanente del incremento de los precios del petróleo. Asimismo, el gobierno quiere dejar claro que en las próximas semanas no se va a traspasar el aumento que corresponde al GLP, dado que de agosto a la fecha el mercado internacional ha supuesto un incremento del precio del gas licuado de petróleo en torno a un 79%. Tengan la certeza de que el gobierno, en el marco de sus posibilidades, gestionará la salsa de manera responsable, sostenible y transparente. Muchas gracias y ahora, si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Vamos a hacer la dinámica de las preguntas, como siempre, identificando nombre, medio, y vamos a tomar unas 4 o 5 preguntas. Adelante. Ponte de pie, por favor. Gregory González, periodista de Telenoticias. ¿Hasta qué tiempo el gobierno va a absorber esas alzas? Bueno, como les referimos, el gobierno ha hecho ya, hasta la fecha, ha asumido unos casi 1.000 millones de pesos, amortiguando el alza para que no impacte al consumidor. Pero independientemente de eso, lo que ustedes han visto en los gráficos es muy claro y palpable. Llegará un momento de que, si no es lo transitorio y es permanente, tenemos que ir llegando a la realidad. José Cuevas, de Tras las Huellas Digital. Saludos, ministros. Quisiera preguntarle a Jochi Santos, en primer lugar. Jochi Santos. Sí, Jochi Vicente. Jochi Vicente, por favor. Jochi Vicente. Si no es así, no me ponen atención. ¿Dónde va la deuda que asume el gobierno por causa de que por los viernes donde son congelados los combustibles? O sea, la deuda, ¿dónde va? ¿Quién la asume? ¿Cómo lo hacen? Esa es una. Y quisiera preguntarle al ministro Bisonó si para esta semana, la próxima semana, habrá un aumento, cómo se manejará con los precios de los demás combustibles, porque usted habló solamente del GLP. Quiero preguntarle al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo si es prudente con una posible reforma fiscal en este paquete se revisen los precios de los carburantes, y si es posible que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto para revisar la Ley 112 sobre hidrocarburos. Muchas gracias. Bueno, era una pregunta, pero yo creo que tú metiste como 3 o 4. Sí. Una cada uno, pero compuestas. Con relación a la pregunta no escuché bien, pero entiendo que era como el cómo, de cómo se absorbía. El ministro Bisonó mencionó el decreto del 2011 que está vigente. Ese decreto establece, corrígeme Hito, que si los precios tienen un diferencial, un incremento mayor de un 5%, un 1% de semana a semana, el ministro de Industria y Comercio puede invocar el decreto y congelar el precio por encima de ese incremento. ¿Cómo se compensa? Obviamente, y aquí vuelvo y apuntarlo lo que dijo el ministro Bisonó, ese decreto está pensado para situaciones coyunturales, en donde el precio sube y después quizá baja y se estabiliza. ¿Cómo se compensa? Bueno, pues la idea es compensarlo cuando haya una baja en el precio de los combustibles. Y en el caso hipotético que no se dé esa baja, ese diferencial lo tiene que asumir el Ministerio de Hacienda, porque se convierte en prácticamente un subsidio que el Ministerio de Hacienda tiene que absorber. ¿Perdón?
Bueno, el ministro Seara me ha pedido que le diga, como quizás un adelanto, se está preparando un anteproyecto, pero se está preparando con la seriedad y la transparencia que gestiona el presidente Luis Abinader y que nos manda a todos los ministerios. Se acabó con un informe del BID, por un lado, por un informe también de London Consulting para otro de los procesos, y se está evaluando los impactos que se quiere, no solamente en la estructura, sino también en la cobertura para garantizar en un futuro que los precios del barril de petróleo estimados en el presupuesto se puedan mantener, y que además de eso la misma estructura de la comunicación pues sea la adecuada, y que eso vaya al debate y se pueda pues darle satisfacción a los consumidores. Por el otro lado, usted me preguntó sobre lo que va a pasar este fin de semana. Todavía no hemos llegado, todavía no se han cerrado los días que se toman en cuenta para calcular la variación. Lo que sí yo le puedo decir es que hoy el barril ha subido $2, como ustedes lo pueden contactar con cualquier data que tengan, ¿verdad?, en la bolsa internacional, y que ya le he dicho que el presidente, que le da seguimiento al tema, nos ha dado desde hace mucho la instrucción que lo que impacte a la masa más vulnerable y que pueda ser más frágil, bueno, lo manejemos con mucho cuidado. Y para este fin de semana el GLP va a mantenerse congelado a pesar de las altas incrementos que ha tenido. Buenas tardes, Leonardo Mercedes de AN7. Víctor, usted ha dicho que el presidente ha estado subsidiando, ¿verdad?, las salsas o de lo que le corresponde que pagaran los usuarios el combustible, y nos gustaría saber si han organizado alguna estrategia para evitar que los productos de primera necesidad no suban de precio, porque vivimos en un país que automáticamente escuchamos que van a aumentar los combustibles, los precios de los productos se disparan. ¿Han previsto esto para, si se quiere, sancionar y tener control para que los precios se mantengan estables? Bueno, ustedes han visto el mismo presidente, por ejemplo, en el Merca Santo Domingo. Ustedes vieron hoy que en la inauguración de una sucursal comercial esta mañana, no solamente fue al acto, sino que quiso ver los precios de los productos, en cuánto estaban cada uno de ellos. Ustedes han visto lo que ha sucedido con el pan económico, el pan sobao y el pan de agua de 5. Ustedes han visto lo que pasó con los pollos. Ustedes han visto lo que ha pasado con el arroz y la comisión del arroz y las importaciones que el DERECAFTA pues facilita. El tema es que estamos en sesión permanente, le estamos dando seguimiento y se están tomando las medidas adecuadas para que el impacto sea lo menor posible. Y yo creo que los resultados ustedes mismos lo han contactado. Juan Francisco Mora Herrera, Canal 27 RNN. Bueno, mi pregunta va por la misma línea de Leo, que es si ante esa realidad internacional puede ocurrir una espiral inflacionaria en la República Dominicana, tomando en cuenta que depende mucho del comportamiento del exterior para la compra de los combustibles, del petróleo específicamente. Mira, no necesariamente puede ocurrir una espiral inflacionaria. Aquí hay un shock de precios de los productos internacionales que indudablemente puede reflejarse en el mercado local. Se está haciendo todo el esfuerzo para aislar ese efecto a través de un subsidio que está asumiendo el Estado en el precio de los combustibles. Ahora bien, eso es un solo golpe, es un choque de un solo golpe, y no tiene por qué ser una corrida inflacionaria. Es simplemente un aumento, claro, que se va en parte a reflejar en los precios del consumidor, pero que se está haciendo todo el esfuerzo para que sea el menor impacto posible. Franklin. Muy buenas tardes. Franklin Guerrero, DN Digital Multimedias.
al señor ministro de Industria y Comercio, Bisonó, el impuesto de 2 pesos a cada galón de gasolina que tiene la ley de hidrocarburos, que está plenamente identificado para la sustitución de los autobuses y otros gastos. ¿Cuánto hay acumulado en ese impuesto y qué uso se le está dando? Ese es un impuesto, no hay tal cosa como acumulación, porque ese impuesto, como usted sabe, se divide en dos. En 1.50, que va para la reparación y el mantenimiento vial, y en .50 centavos, que va para la renovación del parque vehicular. La parte del 1.50, si no me falla la memoria, y esto le puedo dar el dato exacto, a lo largo del tiempo, desde la aprobación de la ley, eso se ha devengado, si no me falla la memoria, cerca de 10.000 millones, de los cuales el .50 son un poquito menos de 3.000 millones, pero estamos hablando de un periodo de 7 o 8 años. Y esa parte, una parte la ejecuta Obras Públicas, el 1.50, y el .50 lo ejecuta el Intrant, en lo que tiene que ver con todo el tema de renovación del parque vehicular. Bien, muchísimas gracias a todos los que... Yo quisiera abonarle a lo que ha dicho el ministro Jochi Vicente, que al 21 de agosto la deuda acumulada encontrada en el ministerio por este concepto es de 2.452 millones de pesos. O sea que más que haber ahorro o dinero disponible en las arcas del Estado, lo que recibimos fue un Estado con las arcas vacías y quebrado.